Hola, bienvenidos a Cápsula de Luz. Este es Julio Negri y hoy estamos muy gozosos de poder compartirles una serie de enseñanzas exclusivamente para líderes. Tú quieres ser líder, eres líder y te falta preparación, te falta una capacitación apropiada a la luz de la palabra. Este es el tiempo. Y Cápsulas de Luz quiere entregarles esta serie de enseñanzas basadas en la palabra de Dios y justamente para todos aquellos líderes que están sedientos y hambrientos de prepararse, de conocer más y de enfrentarse a nuestra realidad y todo lo que Dios tiene para poder utilizar los dones y talentos que se te han entregado. ¿Estás tú listo y preparado? Entonces hoy empezamos con esta que es titulada Las leyes de liderazgo, que son 21. Y en este caso, en el día de hoy, queremos compartirles la primera ley, que va a ser la ley del tope. ¿Está usted listo? Amén. Hebreos capítulo 13, del 7 al 8 nos dice la palabra. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La ley del tope. Tope, déjame explicarle un poco para aquellos países o lugares que no se entiende tan bien esta palabra. Tope es como un límite, una barrera, una muralla donde no se puede avanzar más. Entonces lo que pasa es que simplemente ahí te quedas. Esta ley es titulada de esta manera, la ley del tope, hasta donde yo llegué o llego o pienso llegar. Escuche, es la capacidad de liderazgo donde él determina el nivel de eficacia de una persona. Y en este caso vamos a tomar dos ejemplos, el ejemplo del rey Saúl y el rey David, basados en el texto de 2 Samuel capítulo 5, verso 6, el capítulo 8 de los versos 15 al 18. Escuche esta introducción. El rey Saúl tenía un tope sobre su liderazgo que David no tenía. Saúl nunca impulsó a la monarquía más allá de una magistratura basada en su carisma. Él era un general, pero no tenía un verdadero ejército permanente. Él no tenía una forma organizada de gobierno de ningún medio para preservar la ganancia de su liderazgo. David, por otro lado, fue muy decisivo al convertirse en rey. Muy metódicamente, David escogió un centro estratégico como nueva capital, Jerusalén en este caso, que no había sido ocupada aún por ninguna tribu en Israel. Estaba controlada por los jebuseos, según 2 Samuel 5 del 6 al 16. Él se ocupó del rival de Israel, los filisteos, según de Samuel 5 del 17 al 23. Trajo el arca del pacto a la nueva ciudad capital, según 2 de Samuel 6, y formó su equipo de funcionarios de gobierno, según de Samuel 8 del 15 al 18. Saúl fue inferior a David tanto en carácter como en habilidad para el liderazgo, mientras que Saúl estaba limitado por varios topes en su vida. David levantó topes de encima suyo y otros a su alrededor. Claramente David tuvo un buen éxito a causa de esta ley y Saúl fracasó a causa de la misma ley. Mire, cuando hablamos de liderazgo tenemos que entender varias cosas muy puntuales. Y la principal de estas, amigo, es de que nos falta preparación. Como líderes, muchas veces los que están en la cabeza, valga la redundancia, los que están liderando, enseñando a nuevos líderes, enseñando a las congregaciones o a grupos, lo que está faltando y lo que falta lamentablemente en nuestra iglesia de hoy es de que nos preparemos, de que se incentive a la preparación, a la capacitación, a que podamos planificar, programar, planear, organizar, ejecutar un plan de trabajo, un plan de organización, situaciones, momentos que se van a atravesar como grupo, como iglesia, como ministerio. Y es necesario que cada uno de los que están integrando estos grupos urge que se preparen, que busquen los medios,
las facilidades, lo que pueda ser necesario que esté al alcance de ellos y si no es posible, más allá del alcance de ellos, de ustedes, para que puedan concretarse en su avance, en su progreso. Y esto es algo que pasó lamentablemente en la palabra de Dios con David y Saúl. Lo que hemos leído esta introducción nos da el reflejo de lo que leemos en la palabra. David era muy impulsivo, pero lo que él hacía por impulso provocaba que su vida, que su gobierno, en este caso donde él se estaba moviendo, le estaban formando topes de preparación, topes de pensar, de saber qué hacer, de lo que tenía él que pensar como rey que era. Habían áreas que tenían que tomar la atención debida y él no las estaba tomando porque simplemente estaba basado en un impulso, en un ánimo, en un carisma nada más. Mientras que el rey David, para cuando él llega a ser rey, él ya estaba, vamos a llamarle de esta manera, él ya estaba casi preparado. Y estando dentro del gobierno, lo que él impulsó es prepararse, organizarse, planificarse y ejecutó todo lo que él estaba haciendo. Su éxito lo llevó a grande, porque había sido un rey que había levantado los topes más allá de donde él se había establecido, mientras que el rey Saúl, los topes no lo dejaron avanzar. Los topes lo paralizaron, lo dejaron estancado, lo dejaron rezagado. Y esto es exactamente lo que está pasando en muchos de nuestros países, en muchas de nuestras congregaciones y lamentablemente muchos de nuestros grupos o ministerios. No nos estamos preparando y salimos o sacamos a gente así nada más. Y cuando están al frente ministrando, liderando, tú te puedes dar cuenta de la capacidad y la calidad que debemos ofrecer al pueblo de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios y a nuestra preparación. Por lo que está pasando, dos cosas: o van a haber topes que no vamos a poder avanzar más, y simplemente, o van a haber topes que nos vamos a ir más allá y hasta dónde yo quiero llegar, hasta dónde quiero yo poner el tope. Dios me da la sabiduría, me da el conocimiento, me da la habilidad y me da las estrategias de cómo usar lo que hoy tengo. En esta era, en este año, en esta estación en la que estamos viviendo, Dios nos ha invitado y Dios nos está diciendo a que necesitamos ser mejor de los que ya salieron. No por simplemente competir o porque simplemente mi nombre sea más alto que el otro. A eso yo no me estoy refiriendo. Tenemos que guardar la humildad, el decoro, la generosidad y todos estos sinónimos y formas de como persona yo tengo que alcanzar y ser. Pero esto no tiene nada que ver con el orgullo, con la vanidad que trae consigo este tipo de posiciones o cargos o puestos, o ministerios o dones. Con esto establecido y aclarado de una forma especial, pasemos a estos topes. Mire, los topes que limitaron a Saúl. Y quizás usted se va a identificar con alguno de ellos. Y si es así, póngase a pensar cómo está yendo su ministerio, cómo está yendo tú como persona. ¿Estás siendo un líder eficaz? ¿Estás siendo un líder que realmente sea de inspiración a otras personas? ¿O estás siendo un líder que está yéndose para abajo, que no está dando lo que debe dar? Veamos estos ejemplos. Saúl estuvo limitado por el tope del temor, según 1 Samuel 10 del 21 al 22. Él comenzó su reinado escondiéndose entre el bagaje. Su temor más tarde llevó al temor de su ejército. La palabra dice, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Y le respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Él comenzó su reinado escondiéndose. Su temor lo llevó más tarde al temor de su ejército. Él, empezando en sus propios comienzos, tuvo temor de encarar, de enfrentar su realidad a la cual estaba llamando. Y muchas veces a ti se te entrega algo
Se te entrega un liderazgo, se te entrega una posición, vamos a llamarle así, aunque no debería ser una posición o un cargo, pero vamos a también tratar de entenderlo, de que esto va a ser como una bendición de servir. Esto te está causando a ti indignación porque tú no fuiste preparado. Te está causando la indignación y te estás escondiendo detrás de la espalda de alguien y que escojan a él o que escojan a ella y que quizás yo no, porque quizás no es mi tiempo, quizás yo me falta hablar, me falta decir estas cosas, me falta este conocimiento o esta palabra o carisma. Yo creo que si alguien de tus líderes te escoge por algo, porque puso un ojo en ti, hay mucha carga tanto de un lado como del otro lado, hablando de tu líder y de ti como persona, en aceptar este reto. ¿Y qué si Dios quiere prepararte en el camino? ¿Y qué si realmente se te entrega esto y a ver qué tú haces con este talento, con este don, como dice la palabra? ¿Lo esconderás o lo multiplicarás? ¿Lo trabajarás bien? Mire, escucha esto. Saúl estuvo limitado por el tope de la impaciencia. 1 Samuel 13, del 8 al 10. Él rehusó esperar a Samuel, tomó los asuntos en sus propias manos y presumió por encima de Dios. La palabra dice, y él esperó 7 días, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces Saúl dijo, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Esa labor no le competía al rey Saúl. Él se desesperó. En él existió la impaciencia y actuó deliberadamente. Actuó haciendo algo que no debió haber ni pensado ni hacer, sino simplemente, si Dios tiene a un hombre y este hombre tiene una labor de parte de Dios, yo espero, yo tengo paciencia, pero él no lo hizo. Lo que pasó en él, esto de la impaciencia causó que fracase como rey, como persona, como llamado. Y quizás muchas veces eso te ha pasado a ti, te está pasando a ti, o te pueda pasar. Muchas veces la impaciencia nos va a llevar a niveles, a situaciones, a momentos que o escogemos o decidimos algo. Y muchas veces va a ser bien certero y necesario que tú te pongas a pensar un poquito y a tener tu paciencia. Porque mientras yo tengo paciencia, Dios está trabajando conmigo. Porque el ser impaciente me va a empujar, me va a llevar a hacer cosas que más tarde me voy a lamentar de haberlos hecho. Lo siguiente. Saúl estuvo limitado por el tope de la influencia. 1 Samuel 13, del 11 al 12. Él fue incapaz de alentar o inspirar a sus tropas para esperar hasta que Samuel llegara. La palabra dice, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. ¿Por qué? Porque simplemente este hombre no fue el líder. Un líder es aquel que motiva a su gente, que la gente está pendiente de lo que hace el líder y está siguiendo instrucciones. Este líder le faltó esto. Y ser de influencia, como ahorita en estos tiempos, el ser el que influye en las redes sociales, ¿verdad? Porque tiene una motivación, porque llama a la gente, motiva a la gente. Muchos de los casos son para mal, mostrando sus cuerpos, haciendo cosas que realmente te dejan que hablar, que tratan de hacer bromas y cosas, pero la gente los sigue. La gente está tras ellos y son miles y miles y hasta millones de seguidores por algo insulso, por algo que no tiene ningún sentido. Pero ¿qué si yo sigo a Dios y lo que hago es de influencia a otros para bien? Saúl no lo fue completamente, por eso que el pueblo estaba desertando. Se estaba yendo porque nuestro líder no valía para nada. ¿Estás tú siendo quizás ese líder que no está, disculpen la palabra, sirviendo? Y la gente se te está yendo porque no ve en ti a alguien en quien seguir, en quien imitar. Ponte a pensar en esto. Vamos a hacer una pausa para pasar a la segunda parte de esta ley, la ley del tope.